Muy buenos días a todos mis hermanos. Continuamos avanzando en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 4 al 6. Y nos dicen: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como también los siguientes versos, hasta el 10, nos muestran que Jesús satisfacía todos los requisitos para ser sumo sacerdote, que son mencionados en los primeros versos de este capítulo 5. Cristo nombrado por Dios. Entonces primero Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús. Y se observa que el escritor de la carta a los Hebreos utiliza citas del Antiguo Testamento. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, verso 7. Y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Y toma estas citas para respaldar lo que está afirmando. Los lectores judíos sabían que los dos pasajes se referían al Mesías. Sabían que el Mesías debía ser un gran rey y sacerdote, nombrado por Dios. Y aquellos pasajes del Antiguo Testamento así lo confirmaban. No obstante, a pesar de que Jesús era el Hijo Divino, Jesús no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. El Señor le dijo a los líderes judíos que lo cuestionaban allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y sobre Melquisedec se puede observar más detalles en el capítulo 7 de esta carta a los Hebreos, donde se habla mucho más sobre él. Pero sí es necesario mencionar algunas cosas. Él fue un rey sacerdote que vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia es completamente desconocida. Era rey de Salem, el nombre antiguo de Jerusalén. Y se nos dice en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18, que era sacerdote del Dios verdadero. Y vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico. Y su sacerdocio no tiene fin. Hebreos 7, verso 3. A diferencia del de Aarón, que comenzó en tiempos de Moisés y terminó en el año 70 después de Cristo, como bien sabemos por la destrucción del templo en Jerusalén. Por lo tanto, su sacerdocio, el de Melquisedec, era superior al de Aarón en dos formas. Melquisedec era rey, mientras que Aarón no lo era. El sacerdocio de Melquisedec era perpetuo, mientras que el de Aarón era temporal. Por lo tanto,
Podemos decir, el sacerdocio de Melquisedec es una descripción mejor del sacerdocio de Cristo que el de Aarón, en vista de la perfecta preparación de Cristo para su obra. Dios lo nombra, lo saluda como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verso 10 de este capítulo 5. Todas las condiciones y requisitos se han satisfecho y el régimen arónico ha cumplido su finalidad y se retira, quedando libre el escenario para la manifestación de la obra perfecta y final del Rey y sacerdote de un nuevo orden inconmovible y eterno. Y en los versos 7 y 8 de este capítulo 5 podemos ver que es el Señor compasivo con los hombres. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Podemos decir que Jesucristo era compasivo con los hombres. Se identificaba con ellos, los entendía, sentía con ellos. Cristo era hombre, tan cierto como cualquier hombre que sirviera en el templo o en el tabernáculo. Los días de la carne fueron un paréntesis en la vida de Jesucristo, quien existía antes y después de su vida terrenal, pero por supuesto un paréntesis muy importante y necesario. Entre otras cosas, dice, ofreció ruegos y súplicas por la angustia que enfrentó al hacerse pecado. Recordamos que la noche anterior a la cruz, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró y agonizó tan intensamente que sudó gotas de sangre. Tenía el corazón destrozado en pensar que tenía que cargar con el pecado. Sintió el poder del pecado y de la tentación. Lloró, derramó lágrimas, estaba herido, sintió dolor. Y no podría haber sido un sumo sacerdote completamente compasivo si no hubiera experimentado lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros sentimos. Cuando Jesús oró al que podría librarle de la muerte, no esperaba escapar de la cruz o del sepulcro, pues era para eso que había venido a la tierra. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Tal vez una traducción más precisa de Hebreos 7 de este capítulo 5 es sacarlo de la muerte. Jesús no estaba pidiendo que lo salvara de morir, sino que el Padre lo sacara de la muerte. Esto es salvarlo de quedarse muerto. No podía evitar la cruz, sino recibir certeza de la resurrección. Salmo 16, versos 8 al 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un salmo mesiánico. El Padre oyó a Jesús a causa de su temor reverente. Temor reverente puede significar también sumisión reverente y conlleva la idea de ser sumisamente devoto. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó al Padre, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Verso 8 de este capítulo 5. Ocurre con frecuencia
que la mejor forma de aprender compasión, y a veces la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Por lo tanto, el sufrimiento es un maestro excelente. Podemos leer y oír sobre el dolor de una quemadura, por ejemplo. Incluso podemos ver personas que se han quemado, pero hasta que nosotros mismos no sufrimos la quemadura, no podremos compadecernos completamente de la víctima. Jesús tenía que aprender ciertas cosas por medio del sufrimiento, y no fue exento para nada del dolor, de las dificultades, y aunque era hijo de Dios, Dios en carne humana, estaba llamado a sufrir. Aprendió el significado completo del costo de la obediencia. Obediencia hasta la muerte, por la que padeció. Y por lo tanto, Dios lo confirmó como sumo sacerdote perfecto. Esa es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Uno que sepa y entienda lo que estamos pasando. Cuando vamos al Señor en oración y le decimos, tengo este problema, tengo esta pérdida, este dolor, Él pondrá sus brazos alrededor de nosotros y nos dirá, lo sé y te entiendo, estoy contigo, estoy a tu lado en todo y para todo lo que necesites. Y los versos 9 y 10 de este capítulo 5 dicen, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, en su sufrimiento y muerte, cumplió este requisito para ser sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio y con ello se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de salvación eterna. Cristo el Señor pasó por todo lo que tenía que pasar y logró todo lo que necesitaba lograr para poder ser un sumo sacerdote perfecto. Y por supuesto que no se habla de un perfeccionamiento en el sentido de haber mejorado su naturaleza, ya que era eternamente perfecto en justicia, santidad, sabiduría, conocimiento, verdad y poder, y en todas las demás virtudes y actitudes, ni su personalidad cambiaron. Se perfeccionó en el sentido de haber completado, diríamos, su curso de calificación para hacerse el sumo sacerdote perfecto, eterno. Sin embargo, al ofrecer Jesús su sacrificio, difería, se distinguía en dos formas muy importantes con respecto a los otros sumos sacerdotes. Primero, Cristo no tenía que hacer un sacrificio por sí mismo antes de hacerlo por los demás. Segundo, su sacrificio fue una sola vez y para siempre, y no tenía que repetirse día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Con su muerte, Cristo abrió el camino para la salvación eterna. Y todos los sacerdotes juntos de todos los tiempos no podrían dar salvación eterna, solo podían proveer perdón temporal. Pero Jesucristo, con un solo acto, un sacrificio, una ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. El sumo sacerdote perfecto hace perfecto a quienes aceptan su sacrificio perfecto. Y la obediencia de Cristo del verso 8 que aquí se menciona
no está relacionada con mandamientos y regulaciones, no es la obediencia a la ley, es la obediencia a la fe. Dios quiere que le obedezcamos, creyendo en Cristo. La verdadera obediencia, tal como las obras verdaderas, antes que nada es creer verdaderamente. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Confiar en Jesucristo es la obra de la fe y la obediencia de la fe. Y es triste y lamentable, pero no todas las personas creen, y quien no cree, no obedece verdaderamente, Dios le dará su justa retribución, como se lee en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. Una tercera advertencia que vemos aquí en el verso 11 de este capítulo 5 de la carta a los Hebreos, y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Como se puede observar, a lo largo de la carta a los Hebreos se encuentran intercaladas varias advertencias y destinadas a los judíos que aún estaban en dudas y bajo muchas presiones. Estaban al borde de la decisión, pero que todavía no habían llegado a la fe en Cristo y entregar sus vidas completamente a Él. Y estas advertencias también podían funcionar en el contexto de dar ánimo y consejo a los judíos que habían confiado en Cristo, pero se sentían tentados a regresar al judaísmo por las dudas, las críticas y para algunos la persecución. Pero principalmente el énfasis estaba en afirmarse profundamente en su palabra dada a conocer. Y esta advertencia se ocupa de la madurez espiritual, el peligro de quedarse en las verdades y promesas elementales del antiguo pacto. Ahora que el nuevo pacto había reemplazado al antiguo, se les habla entonces del verdadero peligro de no apropiarse de la bendición del nuevo pacto, sin la cual no pueden tener una vida plena, y están tan cerca como lejos a la vez. Y podemos ver a través del Nuevo Testamento que se exhorta muchas veces a los cristianos inmaduros a que crezcan, a que avancen. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido necesidad de tales consejos, ir en pos de la madurez. Pero creo que en este pasaje el autor de la carta a los Hebreos está hablando a los judíos, diríamos, duditativos y que aún se aferran al judaísmo. Es como si les estuviera diciendo: vengan a la madurez, a ser completos en el nuevo pacto. El antiguo pacto era, por así decirlo, el alfabeto espiritual. El antiguo pacto era el bebé hablando las letras y los sonidos de las primeras palabras de un niño. Y se le va enseñando paulatinamente con dibujos y objetos visuales. La revelación de Dios al hombre progresó de manera similar. El Antiguo Testamento fue la enseñanza divina fundamental, elemental. Comenzó con dibujos, por así decirlo. Dios decía: esta es una fiesta que deben celebrar, este es un sacrificio que deben hacer, esta es la ropa que un sumo sacerdote debe usar, este es
el baño ceremonial, el cual se requería en determinadas ocasiones. Y cada una de estas cosas, de estas instrucciones, tenía propósitos y beneficios para el momento, el tiempo en que fueron entregadas. Podemos decir que eran imágenes de las cosas por venir y que aún el pueblo no estaba preparado para entender. Eran símbolos y sombras de las realidades en Cristo. Ahora la verdadera realidad es Cristo. Ahora el nuevo pacto ha venido en Jesucristo. El escritor de Hebreos les dice a sus compatriotas judíos: dejen los dibujos, la leche y la comida para bebés del Antiguo Testamento. Vengan a las realidades ya cumplidas y vengan a la comida sólida del Nuevo Testamento. Dejen el judaísmo y vengan a Cristo. Pero antes que pudieran terminar de entender la importancia del sacerdocio de Jesús, semejante al de Melquisedec, los lectores necesitaban ir más allá de su entendimiento limitado e inmaduro de las cosas de Dios. Y una señal clara de esa inmadurez era la simple torpeza para oír. La relación de Melquisedec y su sacerdocio con Cristo es rica y significativa, además de importante para el desarrollo de la carta. Estos judíos no procuraban profundizar en las cosas del nuevo pacto. Se habían vuelto tardos para oír. Tardos, podemos decir lentos, torpes, como sin empuje, estáticos. Y en este caso, principalmente había torpeza espiritual. Y cuando alguien es torpe espiritualmente, es más difícil de poder asimilar las enseñanzas. Estos judíos se habían quedado dormidos por el rechazo y la dureza de corazón, y tendrían que despertar y estar alertas si querían apreciar la verdad, la importancia y la necesidad del nuevo pacto. También es muy cierto que no podían entender verdaderamente el Evangelio hasta que pusieran su completa confianza en el portador del Evangelio y así poder ver su importancia. Ellos tenían que despertar y poner atención. Y hasta se podría pensar que estos que son tardos para oír estuvieron alguna vez alertas e interesados, hasta ávidos de aprender el Evangelio. No comenzaron siendo torpes, se volvieron así poco a poco. Sin duda estos eran los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. En algún momento se sintieron tocados y conmovidos y se abrieron a la palabra. Alguna vez estuvieron al borde de la decisión. Sin embargo, ahora se han hundido en un estado de letargo y estancamiento espiritual, del que hay que salir lo antes posible. Hay que salir de la torpeza y que es improductiva, como se lee en el verso 12 de este capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Que Dios nos bendiga.